Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes y bienvenidos a este nuevo espacio de N Audio TV que hemos creado siempre pensando en la construcción del conocimiento. Acá vamos a estar todos los martes a las 6 de la tarde tratando diferentes temáticas que nos interesan alrededor del audio y del sonido, siempre acompañados de expertos profesionales en su campo que no solo compartirán sus secretos y sus técnicas al trabajar, sino que también van a responder todas sus preguntas en vivo y en directo, todas las que nos hagan en el chat. El día de hoy vamos a iniciar con una temática de suma importancia, sobre todo a la hora de trabajar audio, de producir audio en el estudio, y este es el posicionamiento de los altavoces. Muchas veces, cuando estamos planificando nuestra sala de control, planificando nuestro estudio o pensando en qué monitores vamos a comprar, nos fijamos en las características, miramos en foros, hablamos con los colegas y dejamos de lado algo que incide directamente en el desempeño que los monitores van a tener, y esto es el entorno acústico. El entorno acústico, bien tratado, fomentará que el monitor se desempeñe como nosotros queremos o que simplemente no tenga el resultado que nosotros estamos deseando. Entonces, bienvenidos de nuevo a esta franja y los dejamos con esta nota que hemos preparado para ustedes. Bueno, una de las tantas necesidades o requerimientos que se solicitan en estudios caseros o en estudios profesionales o lo que llaman home studio es el posicionamiento del sweet spot. ¿Qué pasa con el sweet spot? El sweet spot es básicamente el lugar donde se ubica el ingeniero. Esta área donde yo estoy en este momento. Tenemos un mobiliario, tenemos la ubicación de un elemento de control, que en este caso es una plataforma, y tenemos la disposición de nuestro teclado, de un mouse y de todas las interfaces o hardware que ustedes tengan en su estudio. ¿Qué es importante aquí en relación a los monitores? Uno, que no sean obstáculos, y dos, que tengan muy bien planteado el control acústico que van a hacer a esta área. Fíjense que no estamos hablando de hacer un control total de la sala, especialmente si estamos hablando de home studio. Estamos planteando una solución al espacio de trabajo, que es el que al final el que nos importa y es en el que deberíamos trabajar. ¿Qué se hace en este caso? Tenemos un control en la parte superior. Este control en la parte superior permite que nosotros no tengamos un punto de reflexión directo de las ondas sonoras que salen de nuestro altavoz. Tenemos un control lateral que se ve en los lados, en los costados de este estudio, y eventualmente, dependiendo de las dimensiones del cuarto y dependiendo de la situación que tengamos, tenemos un control frontal donde normalmente vas a tener las pantallas o eventualmente vas a tener un muro dependiendo de la situación, y un control en la parte trasera del sweet spot o en la parte anterior del sweet spot, que es otro punto a solucionar. En la mayoría de los casos se buscan dependiendo las dimensiones, y eso es lo que primero ustedes tienen que pensar en el momento de hacer uno de estos tipos de trabajo. Bueno, volvemos con ustedes y tengo el gusto de presentarles y de que esté aquí con nosotros el ingeniero Aicardo Pardo. Aicardo lleva más de 10 años de experiencia en la producción de audio y en el diseño de soluciones acústicas para diferentes tipos de espacios. Recientemente el portal Diffusion Magazine, uno de los portales más importantes del audio y del sonido aquí en Colombia, publicó su artículo y desde ese entonces es el artículo más visitado en esta página, y precisamente sobre posicionamiento de monitores. Aicardo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Gracias por estar acá con nosotros. No, con mucho gusto, Iván, y pues estoy aquí dispuesto a resolver todo lo que necesiten y todo, absolutamente todo lo que quieran, pues saber sobre el tema, ¿no? Bueno, entonces, para iniciar, de pronto para las personas que están hasta ahora comenzando en esto, dejemos claro algunos fenómenos o cuáles fenómenos acústicos están relacionados directamente en las salas. De pronto para las personas que están arrancando, ¿qué fenómenos acústicos tenemos que tener en cuenta que se dan en una sala? Bueno, básicamente, como estamos trabajando el tema de home studio y la idea es que todo tipo de usuario, los nuevos personas que están comenzando en este medio, puedan usar sus salas adecuadamente, son tres elementos básicos. Uno, reflexiones. Reflexiones en relación a cómo el sonido llega desde el altavoz, que es la fuente, a rebotar o reflejarse en las superficies del entorno, porque obviamente sabemos que va a ser un entorno adaptado a la situación. La segunda es la capacidad de absorción que podemos tener en ese mismo espacio, porque, claro, no sabemos si el piso tiene unas condiciones
de tapete o tiene algún tipo de laminado, etcétera, y eso va a influir mucho en cómo va a comenzar uno a sonar reverberante el espacio, entonces aquí entramos con la absorción, o a colorear un poco el sonido propio de los elementos. Y como tercero, la difracción es un factor que, aunque no es tan imperativo y no lo vamos a ver tan a fondo, porque es algo un poco más complejo, sí es importante tenerlo en cuenta para la posición en sitio del monitor, o sea, lo que es el mueble o en qué tipo de mesa lo vamos a disponer. Bueno, y empezando para hablar de posición como tal, que ya que tocas el tema, tenemos diferentes dimensiones en los espacios, ¿cierto? Ujú. Tenemos espacios cuadrados, tenemos espacios rectangulares. En este tipo de espacios que no tienen como una simetría como tal, Ujú. ¿dónde es más recomendable ubicar nuestros monitores? O sea, que los monitores estén ubicados en qué parte. Bueno, aquí hay varios temas. La simetría juega el factor más importante. Si uno lee un manual, cuando uno compra los monitores, siempre te sale el gráfico. La posición ideal es colocar los monitores equidistantes a un punto centro. Eso sería lo genial, pero en muchos de los casos son o las habitaciones donde inclusive duermen las personas, o es el estudio que en muchas ocasiones tiene un closet y está sobrepuesto, y las irregularidades por la misma formación del espacio. Entonces pueden ser inclinaciones, pueden ser semicurvas. ¿Qué tienen que tener en cuenta? Hay que tratar de ver el espacio como un rectángulo. ¿A qué me refiero con eso? Si el espacio realmente es un cubo, o sea, si es un cuadrado, perfecto, en cualquiera de las situaciones que lo pongamos, va a ser igual. Y ya tendríamos que entrar a trabajar con un control acústico de absorción, o sea, con toda la parte de materiales. Pero si yo tengo alguna área o alguna longitud que sea más larga que la otra, lo ideal, tentativamente, y más adelante hablaremos del tema, es plantear que la disposición de los monitores quede dirigiéndose hacia la longitud más larga. ¿Cuál es la razón? La razón es que las reflexiones que va a arrojar en la parte de atrás de la escucha no regrese con un tiempo tan corto a los mismos oídos para, en este caso, colorear o generar problemas de escucha. Entonces, sí, si yo pudiera visualizar el espacio, indiferente si tienes una diagonal o algo, y lo puedo tratar de disponer en un rectángulo, yo debería, teóricamente, escoger por lo menos la profundidad más larga para indicar los altavoces o colocar los altavoces en esa dirección. Claro, hay situaciones diferentes que de pronto las personas que están en el chat nos van a comentar y las tocaremos en su momento, pero eso sería lo ideal, buscar la profundidad de la sala. Si es un, Claro. exacto, si es es un cuadrado, pues obviamente en cualquier situación va a ser igual, ya tocaría mirar hacia qué costado nos podemos recostar más. Ya, listo. Ya hablando de las dimensiones, ahora muchas veces por mismos problemas de espacio, como tú hablabas, a veces nos toca, de pronto es la misma habitación, es una habitación muy pequeña, ubicamos los monitores encima de la mesa del estudio, ¿cierto? ¿Qué tan bueno es esto? ¿Qué podemos recomendar según esto? ¿Dónde colocarlos? Bueno, el tema con este cuento de ponerla es porque yo compré los monitores, llegué, estoy comenzando en esto, o ya llevo cierto tiempo y lo primero que hago es, bueno, ¿dónde los pongo? Tengo en una mesa que es la del computador y ahí los pongo. Esa es la situación de casi todos nosotros y así comenzamos. Lo que pasa es que toca mirar más allá de qué está generando ese monitor puesto en esa mesa. ¿Qué va a generar la mesa? La mesa va a generar un aumento de las frecuencias bajas aproximadamente de 500 hercios hacia abajo, va a generar un sutil aumento. Este sutil aumento va a depender si la mesa está contra un muro, si la mesa está separada de un muro o si la mesa está cercana más a un costado que del otro. Esas tres situaciones van a generar cambios en cómo se va a percibir o se va a colorear el monitor. ¿Qué debo tener en cuenta? Uno, que la mesa no vibre. Uno de los grandes problemas es que no hay nada más incómodo que uno estar trabajando haciendo música y que te vibre la mesa, Sí, aparte de eso, todo claro. lo que tienes. Dos, que por lo menos sean conscientes de la posición de altura de los monitores, que sea un eje perfecto, un eje horizontal perfecto, porque muchos casos, y lo he visto, tienen una caja, entonces la caja donde venía la tarjeta de audio, que es más bajita que la caja, y lo he visto en algunas situaciones donde venían unas galletas. Entonces ponen un monitor acá y otro arriba. ¿Qué pasa? Eso está cambiando las direcciones
de los tweeters, y en este caso también está cambiando la forma en que se está proyectando el sonido. Uno pensaría que no debería ser un problema, pero sí, por eso son monitores de campo cercano y luego miraremos cómo incide este tema. Ya. Ya hablando, ya que tocas el tema del campo cercano, he escuchado también varias opiniones sobre la posición que tiene que tener con respecto a hacia hay una pared posterior o anterior, mejor dicho, Ujú. al monitor. Entonces he escuchado posiciones que dicen, no, si están más pegados los monitores de campo cercano a la pared, va a haber reducción en frecuencias bajas, pero también he escuchado que si están más pegados es aumento en frecuencias bajas y se ponen como ejemplo de pronto los monitores de campo lejano que siempre están como en pantalla infinita, o sea, incrustados en la pared Ujú. para evitar todo lo que es la radiación anterior. Entonces, Correcto. ¿qué podemos recomendar con respecto a esto? ¿O pegados a la pared o fuera de la pared? ¿Cómo hacemos para esto? Bueno, el tema aquí ya depende del tipo de monitor que tienes, campo lejano, campo medio, campo cercano, o la disposición de tamaño del parlante. ¿Qué sucede? Conforme vos estás colocando el parlante más cercano a la pared, se presenta un incremento aproximado de 6 decibeles en frecuencias de bajo orden. Eso no lo puedes eliminar porque eso es un fenómeno acústico de espacialidad. Conforme más está Entonces, pegado a la pared. claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando el monitor tiene cierto tamaño, me refiero a más grande, lo que va a pasar es que la sensación psicoacústica es de menor frecuencia. ¿Pero por qué es? Tengan en cuenta que las frecuencias bajas necesitan mayor espacio para completar su onda, Por la ¿sí? longitud de onda. Su longitud de onda. Entonces, para poder lograr eso, pues obviamente al encontrarse muy cercano al muro, en teoría no se debería sentir esa sensación y tendrías menos esa carga. Cuando los monitores van bajando su tamaño, sí comienza a sentirse mucho más la carga. Ahora, ¿qué tan cerca, qué tan lejos? Aproximadamente, y en algunos fabricantes se recomiendan 20 centímetros de distancia mínimos separados del muro que tengo atrás al monitor. En muchos casos no se puede. La razón es porque mi cuarto es muy pequeño. Entonces yo tengo la cama o tengo otros elementos, baterista, Sí, entonces claro, tengo la batería computador, ahí, es el monitor, percusionista y tiene la percusión, claro. o ahí ensaya todo el mundo. Entonces, al no poderlo hacer, eventualmente lo podría poner contra el muro, pero tengo que tener en cuenta que este muro tengo que tenerlo con algo de absorción, por lo menos para que minimice algo La lo que radiación está afecta. sucediendo. Claro, no la minimiza totalmente, pero algo ayuda a esa sensación. Si separo más de 60, 20 centímetros a 60, 1 metro, pues ok, no tengo ningún problema, porque se está convirtiendo en un baffle infinito. ¿Qué es lo que hace el buffer infinito? O sea, los monitores de campo Campo lejano o lejano. main van incrustados en un muro que se encarga de absorber para que simplemente sea el frente el que transmita el sonido y genere el campo estereofónico. Lo que haces cuando tú separas mucho un monitor de una superficie atrás es precisamente eso, das la sensación de main, porque la reflexión que se va a presentar o toda esa radiación que se va a presentar atrás está muy lejos del muro y por ende sus reflexiones pues van a demorarse mucho en volver al escucha. Entonces se genera la misma sensación. Claro, sería ideal, pero es muy difícil tenerlo en un espacio de home studio. Lo mínimo serían 20. Si la situación definitivamente No lo no permite. lo permite, nada, pensemos en un elemento, en algún material acústico que nos colabore en la parte de atrás, de tal forma que minimicemos el efecto. Esto tiene que ir acompañado de algo, ¿no? Ojo con las mesas. Hay dos opciones de montar el monitor. Uno, que es sobre la mesa o la superficie como hablamos antes, o montarlo sobre stands. Ya actualmente pues se encuentran en el mercado los stands, se consiguen en muchas partes o también los pueden fabricar, que hace que el monitor quede un poco más levantado de la mesa, es un elemento individual que normalmente la base es el tamaño del monitor, por ende no va a generar un incremento de las frecuencias. Pero si lo hacemos en la mesa y tras el hecho tenemos el muro, ya el Claro. incremento no son 6 decibeles, son 12. Esto es interesante es porque hay personas que compran, por ejemplo, monitores de gama media-baja. No quiero hablar de marcas, simplemente no es que sean malos, sino que de pronto la respuesta en frecuencia no es muy baja. Digamos que cortan en 80, hay unos que cortan en 120. Entonces, claro, cuando los colocas contra el muro y sobre la mesa, tú ganas unos bajos interesantes que dices, genial, están sonando espectacular. Aquí hay algo importante. Nosotros como usuarios nos acostumbramos a cómo suena el altavoz.
Y eso es parte también de la experiencia con el sitio. Claro, la idea real es que primero controlemos para que luego nos acostumbremos a una situación controlada. Pero pues en muchos casos se logran ese tipo de situaciones, ¿no? Con monitores pequeños. Ya monitores de campo de 6 pulgadas, el buffer, 5.5 pulgadas, 5 pulgadas, etcétera, pues es el estándar, ¿no? Ahí sí podemos hablar de muchas marcas. Sí, ahorita vamos a hablar de todas las Exacto. marcas y de sus Pero características. digamos que ese es como el que estándar que se consigue y ese sí debería tener, ojalá, los 20 centímetros mínimo de separación. Y ya si pues tienen la fortuna de tener un altavoz de campo medio o de campo lejano, pues el planteamiento es diferente, ¿no? Aparte que ellos especifican ciertos montajes, ciertas distancias en las salas que tocaría mirar. Ya. Eh, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, en una de sus Ujú. recomendaciones, especifica que la angulación que debe tener los monitores son de 30 grados, pero yo sé que esto también varía mucho dependiendo también de la distancia que haya entre los monitores y de la misma interacción que hay con la sala. ¿Qué podemos hablar respecto a la angulación? Bueno, esta regulación es interesante porque ella lo que vela es porque se mejore la tendencia estereofónica que hay. Si uno mira bien, o sea, si uno se mete a fondo en el artículo y la resolución, lo que marca es cómo las tendencias multicanal, el uso del LFE, el uso de los subwoofer, comienzan a ser un complemento del sistema estereofónico estándar para darle mejor calidad y mayor precisión. Claro, dentro de esta también habla de que posiblemente, inclusive no lo pone como una obligación, sino en ciertas condiciones es factible trabajar 30 grados para generar una imagen estéreo ideal. ¿A qué se refiere con imagen estéreo? ¿Qué percibe la persona o qué percibe el ser humano? El ser humano está percibiendo el estéreo por la suma de lo que escuchamos por ambas orejas o ambos oídos. Ahora, ese tipo de sensación genera una imagen fantasma, que es lo que nosotros siempre vamos a escuchar en el centro. A esa imagen fantasma tenemos que llegar por medio de la posición de los altavoces. Claro, si yo tengo dos altavoces en perfecta posición, equidistantes, y tu eje es el centro, y tienes una angulación que respeta esa equidistancia y van derecho a la cabeza del escucha, el rayo de sonoro que vamos a tener va a quedar perfectamente equilibrado. O sea, la misma energía de L, la misma energía de R eventualmente, y por ende la imagen fantasma que vamos a tener en el centro va a estar perfectamente recreada. ¿Qué sucede? Cuando las angulaciones comienzan a abrirse o de pronto a cerrarse demasiado, este eje va a estar fuera del área de escucha o del sweet spot o del ingeniero en ese momento. Eso es lo que podría generar que en algunos casos haya una tendencia a desplazar la imagen central o imagen fantasma hacia uno de los costados. Por eso es que la angulación en situaciones ideales donde uno puede hacer una circunferencia de 360 y plantear, por ejemplo, un sistema surround, son muy específicas, ¿no? Y te habla de 30 grados, atrás 75 y una serie de cosas. Pero cuando estamos en una situación de home studio donde, ok, esta es mi cama, esta es mi mesa, yo lo que debo pensar es en proteger mi espacio y tratar de acomodarme al espacio. Entonces, uno de los trucos realmente en equidistancia, y lo hablan muchos fabricantes, lo hablan muchos chats, y pues obviamente es como el voz a voz que se ha producido, es mantengan un triángulo equilátero. Básicamente, esa es la forma en que los monitores de campo cercano están hechos. Un triángulo equilátero donde normalmente debes estar aproximadamente 1 metro a 1,20 m de separación entre ejes. Y si uno mira, por ejemplo, algunos manuales, habla del eje del axis del altavoz. Uno a veces ni le pone cuidado y ahí en el manual te está diciendo, mire, su eje es este y este. Entonces ya con eso yo sé, perfecto, mi eje está acá, mi eje está acá, trazo la línea, genero el equilátero y esta es mi posición para estar sentado. ¿Qué pasa? Muchos dirán, ay, pero es que si hago el triángulo equilátero, como mi espacio es muy pequeño, pues los parlantes quedan fuera de la mesa. Ok, toca ponerlos fuera de la mesa. Si no estamos jugando a una mala imagen estéreo, ¿y qué va a pasar? Miren lo curioso, cuando estamos en la etapa de mezcla, eh, psicoacústicamente yo qué tengo, yo estoy recibiendo toda esa información. Para mí, estoy escuchando un entorno acústico. El computador es ajeno a eso. ¿Qué quiere decir? Que yo comienzo con mis plugins a forzar, ¿no? Entonces, no, pero está como muy cerrado. Abramos, abramos, abramos y comenzamos. No fue suficiente, metámosle un S1. Abramos. Cuando escuchamos en ese espacio, wow, esta mezcla quedó fabulosa, nos encontramos con que escuchamos el disco, se lo damos al cliente y,
Oiga, pero ¿qué pasó? Esto está perdido, no entiendo la voz en el centro. Claro, se exageró. El caso contrario es cuando la imagen está demasiado abierta y comenzamos a cerrar, ¿no? Entonces ya nuestros overs ya no son 100-100, sino son 80, no, toca cerrar más las guitarras y comenzamos a generar es una imagen supremamente cerrada. Por eso es importante la angulación. Ahora, claro, el ideal serían 30, pero depende de la situación que debo cumplir o por lo menos tratar de proteger mi triángulo equilátero. Si tú puedes lograrlo, estás en un muy buen espacio de trabajo. Que toque hacerle de pronto alguna ampliación a la mesa, algunos elementos que sobresalgan. Hombre, hoy en día en madera o plástico hasta venden unas superficies para ese tipo de apoyos. Entonces es bueno pensar en eso. Sí, realmente la posición del monitor es clave para que el desempeño sea óptimo y el que sea el que buscamos cuando los compramos, ¿no? Para terminar esta sección, quiero preguntar algo. En el artículo de Diffusion Magazine habla sobre una técnica de espejo para el tema de la absorción y para controlar estas Sí. radiaciones de los monitores en la parte de atrás. ¿Nos la puedes explicar un poquitico mejor? Bueno, ¿de qué depende este tipo de tip? Es un tip clásico, se ha usado desde yo creo que los años 80 y lo interesante de esto es que tienen que tener en cuenta dos cosas. Uno, material absorbente. Esa es la base de este tip, ¿vale? El material absorbente se va a ubicar en la posición donde los espejos marquen. Entonces, ¿cómo funciona? Junto con una persona que esté colaborando, se va a trabajar con un espejo, puede ser de 20 por 20, 25 por 25. La persona que va a estar observando el espejo tiene que estar sentada en el sweet spot, obviamente con sus monitores ya posicionados, su mesa, sus stands, etc. Y esta persona, a partir del eje que tiene horizontal, va a comenzar a buscar ver el Twitter. Muchos dicen que no, que el buffer, que no sé qué, pero ok, el buffer son frecuencias bajas, medias bajas, pero el Twitter realmente es el que va a tener una afección muy importante, especialmente por el rango de frecuencias altas. Ahora, comenzamos a decirle a la persona que a la altura de los oídos, ¿sí? Sentado en posición sweet spot, comience a pasear por los muros de mi habitación. Donde yo vea el Twitter, le pido a la persona que marque con una X. Así va trasladándose en todo el espacio. Claro, cuando llegue atrás, pues obviamente casi va a haber Twitter en todas partes. Esa es una situación que por eso les comentaba de la profundidad. Entre más lejos yo esté de la cola de la habitación, muchísimo mejor, porque entre más lejos, pues la reflexión se va a demorar tanto en ir y volver que va a dejar de ser un problema, especialmente cuando la potencia no supera pues una gran cantidad de carga energética. Ahora tenemos que mezclar protegiendo los oídos, por favor. Los monitores dan mucha potencia y hago aquí este aparte, pero por favor protejan sus oídos, porque de eso vamos a vivir ahora. Llega el sonido atrás, ahí van a ver pues muchos puntos X y luego el siguiente costado y van marcando. Donde colocaron las X, la idea es que coloquemos un material que absorba esas frecuencias. Esos materiales pueden ser espuma, pueden ser fibras de vidrio, pueden ser espumas especializadas como lo que es una Auralex, un Sonex. Y lo que generan es que en ese punto donde quedó la X, pues obviamente va a haber una absorción propia del material que yo ponga. Ah, es que puedo hacer un diseño de una trampa de frecuencias altas específica. Claro, todo depende de sus recursos, sus conocimientos o la asesoría que les den. ¿Qué es importante acá? Inicialmente con espumas podrían hacerlo, de todas formas luego vamos a hablar de otros materiales, pero espumas es como el estándar, ¿no? Venden una muy interesante que es extruida, que ustedes la conocen porque son como la espuma que viene con los Ah, como con algunos sí, como montañitas, unas sí, montañas, ya, es una ya. espuma extruida. Extruida. Sí, así la conocen en algunas partes, entonces es muy usada. Y básicamente, ¿qué debo tener? Este punto X me va a abarcar una sola sección. La idea es que yo pueda proyectarme por lo menos unos 20 y 20 centímetros del eje, o sea, una lámina de 40, entre más grande, pues mejor, también depende de sus recursos, y obviamente lo mismo hacia los costados, o sea, son cuadrados. Ah, que yo la quiero más larga, perfecto, pero básicamente se colocan en esos puntos X. Esa es una solución muy chévere, es muy económica, es muy útil para espacios irregulares,
porque pues a veces uno no puede hacer muchas cosas. Entonces, esa es la técnica. Simplemente dos personas, una persona en el sweet spot va mirando el espejo que va poniendo otra persona, la persona va marcando dónde el ingeniero ve el Twitter del altavoz y así ya tienen los puntos donde deberían colocar el material acústico que deseen. Y es una técnica bastante sencilla y bastante útil porque ¿Sí? muchas veces lo que hacemos es, bueno, hacemos los paneles o compramos la espuma y empezamos a poner por Por todo todo lado lado. porque es Sí. que bueno, muy bien. Bueno, vamos con una pausa y ya volvemos con todos ustedes y con el ingeniero Aicardo Pardo. Capacidad de los docentes transmitir el conocimiento. La parte de certificación de Pro Tools. Eso de las prácticas es bien chévere. Porque se centran en darle atención a las personas que más lo necesitan. Tenemos clases personalizadas. La practicidad para poder grabar acá. Los equipos son pues, de alta gama y están a completa disposición de nosotros. Formación integral. Genial. Bueno, continuamos acá con el ingeniero Aicardo Pardo hablando de posicionamiento de altavoces y vamos ahora con todos ustedes y con las preguntas que tenemos en el chat. ¿Qué preguntas tenemos? Bueno, Julián Andrés Tafur escribe, ¿es mejor el trípode o es ideal empotrar a muros en pie de amigo? Bueno, el tema del pie de amigo va a tener una connotación importante, ¿no? Depende de tu monitor, este va a quedar totalmente pegado a la parte de atrás sin ningún tipo de control acústico. Si tu pie de amigo es muy corto, bueno, eso lo determina la tabla, ahí pondrías el monitor. Pero el problema real es que no tendrías cómo tener un control acústico atrás. En cambio, cuando utilizas los trípodes o el stand, pues, que podrías fabricar y te da mucha más facilidad. Uno, puedes movilizarlo a donde quieras para ajustar tu espacio. ¿Qué pasa con el pie de amigo? Donde lo pusiste en el muro, quedó. Quiere decir que si quieres correrlo, movilizarlo algo, quítelo de ahí, vuelva a taladrar la pared y se te convierte en un dilema. Mientras que las bases son móviles, puedes trasladarlo, de pronto cambiaste la posición de tu espacio y pues no tienes que ponerte a hacer ningún arreglo. Por otro lado, te permite separar un poquito más los monitores. Bueno, Julián Felipe López dice, si un monitor tiene limitador, ¿es mejor desactivarlo o dejarlo activo? No, es seguridad. Digamos que el fabricante tiene una valoración técnica de su diseño y de su trabajo en el monitor. Ahora, si el monitor lo trae y es una contemplación del fabricante, déjenlo. Eso no les va a afectar mucho. Tengan en cuenta que los limitadores, y ya lo manejan, son simplemente compresores supremamente arriba que lo que hacen es controlar picos. Entonces, estás protegiendo tu equipo, no debería afectarte si el monitor es de buena calidad, entonces déjenlo, por seguridad. Listo. Carlos Andrés Patti dice, ¿cuál es la mejor densidad para los materiales absorbentes en un estudio de mezcla, 80 o 100 kilogramos sobre metros cúbicos? Ojo, estás hablando de un tema totalmente diferente. Cuando tú estás hablando de densidad, estás hablando de peso. Si estás hablando de peso, estás hablando de masa. Si estás hablando de masa, estás hablando de control de ruido. Es muy diferente tener un elemento de ciertas valoraciones de peso que nos van a servir para evitar que el sonido salga de tu espacio. Ahora, cuando hablas de densidad, estás hablando de eso. El caso con los tapetes. Cuando uno compra un tapete habla que es de densidad 41, densidad 20, densidad 18. Eso va más en la relación del grosor y de lo tupido que puede ser ese tipo de elementos. Pero realmente si hablas de densidad estás hablando de peso y por ende de control de ruido. ¿Qué debes realmente tener en cuenta? Los materiales acústicos tienen como su especificación técnica, más si son diseñados para esto, algo que se llama coeficiente de absorción.
Ese es el que tienes que tener en cuenta. Hay que tener, el coeficiente viene de 0 a 1, donde 1 es el máximo, equivaldría al 100% de la absorción, y el 0 es el mínimo, el 0 de la absorción. Dentro de esa rata, tú puedes trabajar 0.1, 0.2, 0.3 hasta 1. Lo mejor, pues obviamente en una situación de control de reflexión sería trabajar 8, 9 o 1. Eso lo tienen las espumas de alta densidad como Aurales, lo tiene también Fiberglass, o lo puedes conseguir en fibras de vidrio con muy buenas calidades, y hay otros materiales que lo cumplen. Las espumas son como de 0.7, 0.6, también son útiles para este tipo de situación. Aquí, hablando de eso, estábamos hablando hace un momentito de esta espuma que tenía esas montañas, ¿cómo se llamaba? Las espumas extruidas, sí, Extruidas. por la forma en que las ¿Podríamos hacen. hablar de un coeficiente de absorción de las espumas extruidas? Bueno, realmente todas las espumas tienen una cualidad de absorción porque ¿cómo son ellas? Ellas físicamente tienen una serie de perforaciones que nosotros no siempre podemos ver, que lo que hace es que la energía obviamente trata de viajar a través de ellas y es absorbida especialmente en frecuencias altas. Esa es la cualidad de las espumas, entonces todas realmente llegan a tener un control que está medido o no está medido. Si yo utilizo, por ejemplo, espumados de Colombia, que es algo que con lo que hacen colchones, etcétera, pero también mobiliario, podemos encontrar una buena situación a bajo costo, pero hay que tener en cuenta que no todas las espumas cumplen con cualidades de fuego, de flama, de evitar que se enciendan rápidamente y generen contaminación. Creo que, y de pronto hago la parte ahí, ustedes vieron el caso de una discoteca en Brasil, que fue supremamente delicado, y lo que decían las noticias fue por culpa de los materiales de control acústico del lugar. Muy seguramente eran materiales que no estaban diseñados óptimamente para controlar la incineración, exacto. Claro, si uno piensa, por ejemplo, en otros materiales como las fibras de vidrio, son materiales ideales en este tipo de situación, un poco más costosos. ¿Y qué sucede? La espuma yo cojo, la corto y la pego. Boxer, pegante de esos en aerosol, lo que sea, y la pego y quedó. La fibra no la puede dejar expuesta porque puede generar contaminación, a menos de que sea una fibra como el Black Tether, que ustedes lo han visto en los cinemas, en los techos. Ahora, entonces, ¿qué me obliga? Que tela, que un marquito, esos sí quedan perfectos. Ahí también va el trabajo que cada uno de las personas quiera hacer en su espacio. Pero en este caso, las espumas podríamos darle una valoración más o menos de lo que hemos tenido acá en Bogotá con algunos clientes. 0,6 sabinos de absorción más o menos, unos 0,7 tal vez. Espumas ya de marca desde 0,7 en adelante. Ustedes pueden mirar catálogos por internet. ¿Puedo hablar de marcas? Sí, claro. Sonex, Auralex cumplen desde 0.90, que es wow, o sea 0.9 hasta 1, son ideales. Obviamente toca importarlas, y las fibras de vidrio desde 0.7 hasta 1. Dependiendo del tipo de fibra y el grosor. Aquí sí podríamos hablar del grosor. Ahora, en fibras, y aprovecho el tema, hablamos a veces de densidad, fibras de baja densidad y fibras de alta densidad. Cuando hablamos de alta densidad, hablamos es de lo rígido que es este material en su composición. Entonces son fibras que están mucho más comprimidas, mucho más compactas, y por ende tienen una función que inclusive también se usa pensando en insonorización. Y las fibras de baja, que son no tan compactas, un poco más maleables, que ahí entrarían pues incluidas las frescasas y ese tipo de materiales. Ya. ¿Tenemos otra pregunta en el chat? Sí. Santiago Delgado dice, hablemos de la altura de los monitores. Lo ideal es que el oído quede a la altura del acoustic axis del monitor. ¿Puede profundizar un poco sobre esto? Ok, básicamente, ¿a qué me refería con el axis del monitor? En los manuales o en los catálogos de los monitores, ustedes van a encontrar al final en especificaciones técnicas, en algunos de ellos, una cruz que identifica el axis del monitor. Ese centro de cruz es el que deberían ajustar a sus oídos. A la altura de Claro. los oídos. En la mayoría de monitores de campo cercano de gama media, que son, bueno, los NS, los Maudio, Alesis, etcétera, que son los que más conseguimos en el mercado nacional, que son muy buenos, igual. Normalmente está el plano, y cuando no está, pues simplemente hacemos caso al Twitter. El Twitter nos va a indicar el corte de frecuencia, el punto de ubicación en relación al oído. Entonces, si el catálogo no especifica
una posición en Axis porque no lo trae especificado, simplemente tomen en cuenta el Twitter. ¿Por qué? Porque realmente a él es el que vamos a jugar. El eje centro es como el micrófono, ¿no? Cuando tú estás en el micrófono y tienes un micrófono, o sea, el eje centro del micrófono, tú estás pensando en que este sea el de máximo sonido o el de máxima captura que tienes. Conforme tú lo vas girando, ¿sí? Vas saliendo del axis y va variando inclusive la forma en que se perciben las frecuencias. Muy similar pasa con los altavoces, hay que tener en cuenta que son la versión inversa del micrófono, ¿no? Entonces va a pasar lo mismo, es cuidar eso y ya. Bueno, después de esta tanda de preguntas tan interesantes, los vamos a dejar con otra nota que hemos separado para ustedes y luego continuaremos hablando con el ingeniero Aicardo Pardo y posicionamiento de altavoces. Uno de los elementos interesantes que tenemos en el momento de diseñar y utilizar o crear un estudio es el monitor. Los monitores son una de las etapas importantes y que a veces se tiene muy alejado en cuenta cuando se está diseñando un estudio. Ahora bien, todo lo que ustedes pueden encontrar por internet y los reviews que van a localizar en páginas hablan de cómo montar el monitor, pero todos llegan a un mismo punto: manual de usuario. Claro, es necesario revisar el manual de usuario porque ahí me están dando las características para las cuales fue diseñado el altavoz. De todas formas, es importante tener en cuenta dos elementos. Uno, el tamaño de su habitación. Claro, el manual dice una cosa, pero no todos los altavoces van a servir para sus condiciones, especialmente si hablamos del tamaño del parlante. Es diferente tener buffer de 8 pulgadas a tener buffer de 4, de 5, de 6, etc. En otro caso, o el segundo elemento importante, va a ser nuestro control de acústica. Algunos altavoces no lo traen, no quiere decir que sean malos o inferiores, simplemente toca revisar ciertas condiciones de nuestras habitaciones para saber si opto por un equipo como este, que tiene control acústico y que me va a ayudar un poco en la parte de acondicionamiento de nuestra sala, o decido tener uno que no lo tenga. Bueno, hablemos ahora de monitores, ¿cierto? En el mercado hay una gran cantidad de marcas, hay una gran cantidad de referencias. Ahorita estabas hablando, por ejemplo, del axis del monitor, que es una de las características. ¿Qué otras características claves debemos tener en cuenta? Por ejemplo, ya hablabas en la nota de control, del control acústico del monitor. ¿Qué otras características tenemos que tener en cuenta en un monitor como tal? Bueno, realmente las marcas hoy en día son variadas. Para mí casi todos los productores son de calidad. La tecnología ha permitido que eso suceda, tanto las etapas de amplificación como la calidad del material, los buffers, están muy bien hechos. Entonces ahí es que buscar adicionales, digo yo, como esos valores agregados que tiene un monitor. En mis manos en este momento tengo un monitor de Yamaha. Esta es la línea HS50M. Para mí un muy buen monitor. Y algo que me parece muy interesante para hablar del tema es el control acústico. Lo hablábamos en la nota y aquí ya hago exactamente referencia a eso. Cuando normalmente compramos un monitor de campo cercano de rango medio, nosotros vamos a encontrar que no todos tienen control, sino simplemente tienen un botón de ganancia, ¿sí? Un gain, y tienen su entrada ya sea para conector TRS o para un XLR, ¿sí? Esos monitores están muy bien hechos, están muy bien planteados, te entregan una especificación técnica de cómo funcionan y yo los pongo y deberían funcionar. Y si cumplo con ciertos reglamentos, lo que hemos venido viendo, tomo en cuenta la altura, etcétera, van a funcionar muy bien. Pero qué chévere sería si yo pudiera optimizar el funcionamiento del monitor en base a la sala, porque es que el tema es, ok, yo los compré, pero el que me vendió a mí el monitor, o sea, el fabricante, no sabe dónde vas a poner esos monitores. Entonces, como son de campo cercano, pues en ese triángulo equilátero del que hablamos, debe funcionar bien. Pero ¿y si me toca variar un poquito y si tengo que modificar el muro de atrás, estoy en un espacio reducido, ¿cómo hago para darle mejor cualidad a mi sonido y que sea más real lo que yo escucho por el altavoz? Ahí viene este control acústico. Entonces, en algunos casos tenemos control de ecualización para el rango de frecuencias medias, o sea, puede haber un incremento normalmente de 2, 3 decibeles o un decremento de estas cantidades. Tenemos un control, una unidad de control o control room que básicamente ¿qué hace?
Lo que tenemos en este tipo de control es lo que hablábamos de la cercanía a una superficie. Y esto es lo que más me parece interesante de este tipo de elementos. Cuando yo tengo en mi casa, compro el monitor y lo pongo en la mesa, yo a veces simplemente no puedo disponer de otro espacio, sino me tocó ese. Pero quiero trabajar y quiero sacar buen resultado. Cuando yo tengo control acústico, yo le puedo decir al altavoz en algunos casos, mire, yo estoy cercano a un muro, entonces quítele 6 decibeles, quítele 12, quítele 18. Y básicamente estoy trabajando con la espacialidad. ¿Dónde lo hace? En frecuencias bajas, que es donde va a colorear el monitor. Otros datos que tenemos es darle un poquito de ganancia al brillo, cuando de pronto vemos que la saturación del buffer, que en este caso del buffer del monitor, está contaminando esa zona y me está enmascarando, entonces yo puedo darle inclusive un incremento. Y en algunos casos tenemos cortes de frecuencia baja, especialmente en que están pensados en la aplicación o en la unión con un subwoofer. Porque pues obviamente no podemos tener full rango sabiendo que tengo un subwoofer, va a haber siempre un conflicto, tengo que evitarlo si no vamos a tener problemas de fase. Entonces ahí entraría el tema de corte de frecuencias bajas, que ya es un low cut que él maneja. Por default en este caso pues tenemos 80 y 100, es un estándar básicamente. O sea, esas son las características y entonces el control acústico es bastante... Claro, ahora, es bastante importante. El otro tema es el subwoofer, el tamaño. El tweeter normalmente son de pulgada, en eso no entramos en reparos, pero miren que los fabricantes hacen algo muy interesante. Este es el HS50, pero viene el HS80, que es un elemento mucho más grande, con más profundidad, y muchas personas piensan que por ser más grande me da más bajos, entonces qué genial porque no necesito el subwoofer. Ojo que aquí están no teniendo en cuenta algo. Cada equipo activo, y estoy hablando especialmente de monitores activos, tienen un corte de frecuencia. Ese corte de frecuencia define dónde comienza y termina las frecuencias del buffer en este caso, y dónde comienzan y terminan las frecuencias del tweeter. Ahora, normalmente son 3500, 4000, 3000, dependiendo el monitor. ¿Eso qué hace? Que supuestamente yo tengo una separación de frecuencia entre este elemento, que es el buffer, y el tweeter. Cuando este es muy grande y mi espacio es muy pequeño, voy a tener dos situaciones. Una acústica muy notoria que va a hacer que suenan muy bajudos los parlantes. Claro, ¿qué está pasando? Tengan en cuenta la longitud de onda. El buffer es más grande, por ende va a generar una frecuencia más baja que va a ser más poderosa, va a rebotar obviamente en la sala y va a generar un enmudecimiento de la sala, va a sonar gorda. Eso va acompañado de una segunda situación acústica. Acuérdense que dentro del enmascaramiento las frecuencias de bajo orden pueden fácilmente enmascarar frecuencias de alto orden. La zona media está muy predispuesta a esta situación, entonces vamos a sentir que algo falta en los medios. Entonces mezclamos, como tenemos buen bajo, no hay lío, chévere, mezclamos, pero siempre nos queda faltando algo en los medios, eventualmente en los brillos. Ah, es que le voy a dar más brillito. No es la solución. Ahí es donde es bueno que ustedes analicen antes de comprar un altavoz, un monitor activo, qué tamaño va a tener su habitación. A veces uno piensa que por más grande mejor, no. Tengan en cuenta que los espacios también determinan el tamaño. Si mi espacio es pequeño, no piensen en 8 pulgadas, váyanse a 5, 5,5 o 6. Si mi cuarto es relativamente grande, 3x3, 3x4, etcétera, ok, tengo todo el espacio para darle un acondicionamiento acústico al altavoz y tener la distancia suficiente para que no se concentre la frecuencia baja. Entonces, esto es importante, especialmente para los que comenzamos en este tema, ¿no? Bueno, bien. Hablaste hace un momentito de la etapa de un monitor. Ujú. ¿A qué nos referimos cuando es la etapa de un monitor? Bueno, eso es una parte un poco más electrónica, eso ya es de un ingeniero electrónico y hace parte de sus tareas y labores en diseño de este tipo de elementos. Básicamente la etapa se refiere al proceso de ganancia y potencia que tienen los monitores. Antes, cuando trabajábamos monitores pasivos, pues eso no nos interesaba. Entonces realmente pensábamos en que teníamos una etapa de amplificación independiente, y sobre eso trabajábamos. Ahora vienen incluidos en el altavoz.
Eso lo que hace es que los diseñadores han fabricado cierto tipo de amplificadores de potencia, que son una serie de elementos de transistores o son una serie de elementos de transformadores que están dentro del equipo. Hay varias clases, hay clase A, clase AB, clase B, están los famosos MOSFET, que se han vuelto muy famosos especialmente para el car audio. El MOSFET es el típico anillo que ustedes ven en el car audio que normalmente se ve. Ese es un amplificador tipo MOSFET, que también se están trasladando a estos. Ahora, ¿qué va a diferenciar eso en relación al sonido? La señal ruido, obviamente, y la cantidad de potencia de salida. La mayoría utilizan C o D, son muchos con el D, tiene influencia digital. Entonces, es más parte electrónica. Digamos que los monitores ya tienen una característica, están diseñados con una cierta potencia y todos garantizan una señal ruido muy baja. Entonces, a menos de que sea una marca no conocida, algunos ni siquiera especifican qué tipo de tapa tiene. No lo ponen, simplemente. Entonces, exacto, es básicamente eso, la Vale, tapa es una de pregunta que me han potencia. hecho varias veces también y pues, no lo tenía muy claro y sé que muchos no lo teníamos muy claro. Bueno, vamos con una pausa y ya volvemos con todos ustedes y con posicionamiento de altavoces. Bueno, volvemos con todos ustedes a posicionamiento de altavoces. Hablábamos hace un momento de la decisión de un sub o no tener sub en un sistema que es estereofónico. ¿Es indispensable tener un subwoofer? Bueno, esa es la pregunta de siempre. Yo solamente tengo una respuesta por experiencia. Eso depende mucho del género musical, su influencia, a dónde quiere llegar y también la linealidad que tiene su sistema y su espacio. Su espacio me refiero al tamaño de su sala. Si la sala es muy, muy pequeña, porque es una sala casera que no tiene una buena profundidad, etcétera, pienso que es un error plantear un subwoofer, porque lo único que va a ganar uno es contaminar de frecuencias bajas un espacio que al final lo que te va a sonar todo es mudo y vas a terminar que hacer correcciones en otros espacios. Ahora bien, hay dos tendencias o dos formas de hacer las cosas en este caso. Uno puede tener un sistema de altavoces campo cercano y el subwoofer puede estar en la parte de atrás pegado al muro. Tengan en cuenta que el subwoofer normalmente genera una frecuencia muy baja, que sí es importante, y por eso hablaba de la linealidad del sistema. Si su monitor de campo cercano carece de un corte de frecuencia, no es ideal montarlo, porque ¿qué está pasando? Tú tienes la frecuencia del monitor, ¿sí? Frecuencias bajas, y tienes el subwoofer que normalmente hace esto, algo similar a esto. Cuando este se monta sobre este, muy seguramente va a haber un conflicto importante de frecuencias y eso va a generar que algo pase. Claro, como son frecuencias bajas puede que no lo note uno inmediatamente, pero siempre va a haber huecos. Entonces, no hay cómo controlarlo. Que mi monitor es un monitor muy, muy pequeño, que pues no tiene nada de eso, pero es que miren, los monitores muy pequeños tienen algo y es que su corte normalmente es en 120. Quiere decir que un subwoofer que normalmente trabaja hasta 120 o el subwoofer puede llegar a trabajar hasta 85, uno lo puede setear, podría trabajar bien. ¿Qué es importante tener en cuenta? Si voy a tener un subwoofer, y lo dicen algunos fabricantes, con unos monitores de campo cercano de línea media, lo importante es que el monitor de campo cercano esté a 5 centímetros de la pared aproximadamente y el subwoofer esté contra la pared.
Que la esquina, que en el centro, que en la otra esquina, son frecuencias bajas, acuérdense que es de transmisión omnidireccional. Indiferente. Ahora, si yo quisiera y tuviera más espacio, que sería el ideal, lo posicionaríamos entre 1 metro y 2 metros los campos cercanos. ¿Qué quiere decir? Que los monitores de campo cercano estarían separados del muro a 1 metro o a 2 metros y el subwoofer estaría pegado al muro. Eso ganaría, en este caso, pues una optimización real del espacio. Y se ven, por ejemplo, en sonido de alta fidelidad, cuando se ven pues todas estas personas melómanos y que les encanta la música y tienen equipos muy especializados, ellos manejan mucho ese tipo de controles y normalmente los subwoofers, bueno, también guardan otras características. Pero en el caso de nosotros del home studio es pensar en eso. Uno, que mis campos cercanos tengan filtro, o sea, que yo pueda hacer un corte. Eso es ideal. Si es muy pequeño, pues miren la especificación técnica. Y si habla de que el corte es en 120, relajados pueden hacerlo. Y si el tamaño de la sala me da, pues me separo. Aquí viene algo importante. Alguna vez me preguntaban pues, que era mejor comprar un altavoz con un subwoofer de 8 pulgadas porque le daba el bajo que necesitaba. Repito lo que hablé antes. Ojo, sí, te da más bajo. Psicoacústicamente lo tienes, pero también te está enmascarando, porque aquí el tema es el corte del crossover y la fase. Entonces, otro tema aquí, ecualizador. Mucha gente dice, bueno, me compro un ecualizador, lo conecto, entonces comienzo yo a controlar, yo hago que el altavoz me funcione. Pilas con los ecualizadores porque en algunos casos los ecualizadores generan unos ciertos errores de fase, ¿no? Entonces, cuando comienzo a elevar mucho o a disminuir mucho, voy a tener una deformación del espacio-tiempo de la señal de salida de la onda, entonces obviamente eso va a generar eventualmente problemas. Por eso es importante ser lineales. Miren, a veces entre más sencillo el sistema, mejor, y entre más lo conozcan. Si no es el género y ven la no necesidad, ok. Ahora, uno tiene que acostumbrarse también a cómo suena su espacio. A veces uno tiene que llegar a algunos estudios donde no tienen el equipo o los subwoofers, pero tienes que entenderlo, darte 1 hora, 2 horas para entender el sitio y saber qué hace falta, porque es que eso que hace falta es lo que uno también en la parte de aplicación, en mezcla o en el proceso, puede llegar a solventar, ¿no? Es conocimiento, es que sepan muy bien. Una recomendación que les hago acá es, miren, cojan la música que más les gusta, lo que les encanta, lo que les fascina, y tómense la tarea de 1 vez por semana, 2 veces o entre más puedan, relájense 1 hora en su espacio y aprendan a escuchar sus monitores. La única forma es, yo conozco perfecto tal canción, ¿cómo suena en mi sala de mezcla? ¿Cómo suena en mi espacio de mastering? ¿Cómo suena en mi espacio de grabación? Para poder entender cómo suenan los parlantes. Bien. Bueno, ¿tenemos alguna pregunta en el chat? Bueno, Luis Guillermo Palom dice, hola, me gustaría que se profundizara sobre el uso del control acústico, sobre todo en los Yamaha HS50. Tanto como profundizar no lo puedo hacer por tiempo, porque sería chévere tener de pronto una clase donde pudiéramos hablar de características especiales y pues hablar un poquito más de la parte acústica, ¿sí? De por qué llegaron a esta situación. Voy a hacer de pronto un poquito más de énfasis en el tema. Es importante ver en el tipo de monitores las gráficas que acompañan los controles. Cuando te está hablando de ecualización media, lo que te está dando es un incremento en el rango medio de frecuencia. Ahora, es importante que revisen el manual del fabricante y ahí especifica en dónde está haciendo este filtro de campana, ¿sí? O ecualizador de campana. ¿Dónde está ejerciendo ese? Ese es el que me dice cuántos decibeles y a qué frecuencia le estoy subiendo. Aquí solamente el parámetro me permite subir +2 en medios o -2 en medios. En la mayoría de las situaciones lo dejamos en 0. A menos de que notemos que en la zona media de mi espacio falte algo. Cuando falta algo, normalmente lo subimos a 2 y muy seguramente va a estar trabajando con la frecuencia, especialmente del rango vocal, de la zona de algunos pianos y sintetizadores. Ahora, si antes pensamos que está como sobrepasado en base a su referencia y lo que ya han visto, pues lo bajamos. Pero normalmente se deja en 0. La segunda gráfica habla del control room. Aquí es donde yo hablaba de la espacialidad, de la proximidad que tiene el altavoz a una superficie que le incremente sus frecuencias bajas a partir de 500 Hz. Entonces lo que marca la gráfica es básicamente la atenuación
a partir de aproximadamente 500 Hz. Ah, bueno, aquí lo indica abajo, ¿no? Entonces, 0, pues simplemente no hay atenuación. Luego vemos 2 decibeles y luego 4 decibeles. Fíjense que de todas formas el amplificador tampoco puede darnos los menos 12 decibeles que quisiéramos, pero sí nos está colaborando con la situación. Ahora, altos o brillos. Aquí tenemos un incremento con un filtro o en un ecualizador tipo Kelvin. Acuérdense que esto lo que hace es que a partir de un punto se mantiene la frecuencia y se va abierto a 20 kHz. Entonces, es importante que revisen el manual para que vean exactamente dónde está el corte de Kelvin y a partir de ahí tú puedes o subir 2 decibeles o bajar 2. Personalmente, en el uso de estos monitores yo dejo el trim de high, lo dejo en 2 decibeles más, o sea, lo pongo arriba. En mi caso, pongo el de medios en 0 y el control, debido a que tengo los monitores en una superficie en stands a cierta distancia del muro, la dejo en menos 2 dB para que me compense un poco la frecuencia baja. En el caso del corte, pues la verdad solamente hago el corte cuando utilizo el subwoofer. En la mayoría de los trabajos que realizo de mezcla o trabajos que necesito, no utilizo el subwoofer porque no me lo requiere el género. Más cuando lo necesito, pues hago el corte y tengo el subwoofer listo para trabajar. Espero que eso haya respondido al chat. Seguramente que sí. Tenemos otra pregunta. Sí. Jorge Lenis dice, ¿qué tal trabajar con subwoofer? ¿Cómo calibrarlos? Tengo unos KRK con un subwoofer. Ok, bueno, es que es tenaz hablar de marcas. No quiero hablar de marcas en especial a ese tema, pero sí es importante lo que hablamos antes. Ojo, revisen que tenga opción de filtro, porque especialmente en la marca KRK nos bajamos aproximadamente, creo que son 60, 80, bueno, depende de la referencia de KRK que tenga, pero baja una cantidad de frecuencia ahora. Dentro de este aspecto, no podría a ciencia cierta decirte cómo organizar tu KRK con el subwoofer. ¿Qué subwoofer es y qué marca es? Eso sería bueno. Tengan en cuenta que hay empresas que venden el kit completo, entonces te venden los 2 monitores de campo cercano, el subwoofer de la misma línea y se hacen interconexionados y ellos tienen que funcionar bien. No sé qué marca de KRK tienes, no sé qué marca de subwoofer. Lo único que te puedo decir es, revisa tus KRK, mira las especificaciones, si tiene filtrado, utiliza el filtro, revisa el subwoofer, mira dónde están los cortes del subwoofer. Si el subwoofer no tiene corte, remítete al manual de usuario para ver dónde hace el corte de frecuencia y eso te permite más o menos observar si se están pisando. Si eso sucede, no sería tan ideal, especialmente en el área donde se cortan. Si la cercanía en la frecuencia de corte, por ejemplo, son de 20 Hz, no me preocuparía. ¿Qué debes tener en cuenta para calibrarlos? Si no tienes el equipo adecuado como un Smart o como un equipo de calibración o un software que te lo permita hacer, te recomiendo que escuches, vuelvo al cuento, una canción que conozcas muy bien y que ojalá tengas control independiente de volumen del subwoofer. Si no tienes control o si no tienen control independiente de volumen del subwoofer y la tarjeta de audio es multicanal, eventualmente se puede utilizar una salida que se especialice al subwoofer para poder desde la tarjeta de audio controlar la ganancia del subwoofer y así dar una especie de homogeneidad al sistema. Entonces, fíjense que son varias variables, ¿no? Por eso es tan interesante el tema, porque hay que tener varias cosas en cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Diego Jaramillo dice, ¿puedo utilizar unos monitores Behringer MS16 para producción de música electrónica? Bueno, aquí vuelvo al tema de especificaciones técnicas. El corte de frecuencia, o mejor dicho, el rango de frecuencia de trabajo de los altavoces viene de tanto a tanto. En la mayoría de los monitores estamos alrededor de los 80 Hz en las frecuencias más bajas. ¿Qué te podría comentar frente a este tema? Música electrónica sí o sí necesita el apoyo de un subwoofer. ¿Por qué? Porque ustedes manejan una serie de frecuencias subbajas, subarmónicos, que inclusive preceden el tipo, o sea, vienen de los mismos sintetizadores que ustedes tienen. En muchos casos, y dependiendo del subgénero electrónico que ustedes o que tengan, va a haber otra cantidad de elementos que tienen que sumar.
no utilizan un bombo, utilizan 20 bombos con diferentes frecuencias, utilizan sintetizadores que generan frecuencias desde muy bajas con barrido hasta frecuencias muy altas. Entonces sí o sí requieres un subwoofer. Son buenos monitores y te van a dar una buena precisión de lo que está pasando en el rango bajo, medio y medio bajo, pero el sub de pronto se te está quedando en el olvido. Sí sería bueno apoyarte con un elemento, de pronto mirar la misma marca para que tengas una especie de linealidad con tu equipo y bajo eso pues controlar volúmenes para poder tener eso. Pero sí, en música electrónica creo que hoy en día más que en cualquier otra época es necesario. Fíjense que en la música el metal de los 80 pues eso no se tenía en cuenta y uno escucha en un carro que tenga ojalá subwoofer con un buen sistema de audio esa música y suena horrible. Entonces, ¿qué toca hacer? Apagar el subwoofer para que uno disfrute de la música. Pasa lo mismo con la electrónica, sí se tiene que tener en cuenta. Puede pasar que al no tenerlo en cuenta o se salga de control y termine enmascarando todo en una discoteca o que suene sin peso y pues sin peso No, la música electrónica no es funciona, ¿no? terrible. Entonces sí, vale la pena que lo compres. Bueno, entonces, pues gracias a Ricardo por acompañarnos en este programa. Realmente ha sido bastante constructivo. Sé que ha sido de bastante interés para todos ustedes, para todos nosotros también acá. Te quiero dar las gracias nuevamente por acompañarnos y a ustedes también. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que el próximo martes a las 6 de la tarde vamos a estar con el ingeniero William Flores, optimización de sistemas de sonido. Entonces, pues nada, no siendo más, muchísimas gracias y nos vemos Muchas el próximo gracias. martes 6. Chao.